Bienvenidos a un nuevo episodio de Escalera al CEO. Hoy día estoy con Julio Malo, gerente general de Banco Financiero, para hablar un poco de cómo llegó hasta acá y cómo llegó desde haber estudiado ingeniería electrónica, ¿cierto? Eléctrica. Eléctrica. Sí. Ya. Al mundo financiero, conversamos un poquito antes. Bueno, arranquemos que ¿por qué estudiaste, por qué estudiaste ingeniería eléctrica? No, bueno, encantado. Mira, desde chico yo recibí un regalo con pilas o eléctrico y te digo a los 5 o 6 años y a los 2 o 3 meses eso ya estaba desarmado. Ya estaba desarmado a ver cómo funcionaba. Entonces, la inclinación por entender cómo funcionan las cosas, tanto lo mecánico, lo eléctrico, siempre estuvo ahí y dije, no, pues ingeniería, eso es lo mío. Y a la hora de escoger una carrera, eso era, pues, eso lo que hacía sentido. No hubo que pensarlo, sí, eso había que hacerlo, ¿no? Entonces estudié mi primer título fue un título de ingeniería en Estados Unidos. ¿Y te acuerdas, y se me acaba de ocurrir esto, cuál fue el primer regalo que te dieron, el primero que desarmaste? Era un... Sí, te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo. Claro. Era un avión de Pan Am Ya. a pilas, un 747 de Pan Am a pilas. Ya. Y me acuerdo que lo que me molestaba es que no era exacto a la realidad. Era estos aviones que tú le ponías las pilas y tenía la rueda de adelante y tenía dos rueditas en la mitad. Ya. Y tenía luces, etcétera. Lo prendías y empezaba a andar, pero luego se empezaba a dar vueltas. Ah, ya. Y eso a mí me fastidiaba, pues yo quería que Que vaya. pues, claro. Quería que despegue. Entonces, por eso lo desarmé. Ya. A ver cómo lo modifico para que no tenga esta actitud de dar vueltas, ¿no? Sí, que no era propia de un avión, pues. Pero ese fue. Gracioso. Ese fue el primero. Qué bueno. Y bueno, entraste a estudiar ingeniería eléctrica. Pan Am era una aerolínea que existía... No, claro, sí la conozco. Bueno, ahora Sí, tú no habías nacido. yo no había nacido, es verdad. Pero en películas la he visto. Cierto, una película. Claro que sí. En esta en la que está Leonardo DiCaprio, Catch Me If Cierto, You Can. claro que sí. Eres Claro el que piloto sí. de Pan Am. Sí. Y bueno, estudiaste ingeniería eléctrica afuera, ¿no? ¿Cómo fue eso de estudiar en University of Hartford? Hartford, sí. Mira, ¿qué sucede? Contándote un poco de mi vida personal. Yo nací en el Ecuador, en Quito, en el año 66. Pero a los 3 meses, mi padre vino a trabajar en el Perú. Ya. Y desde ese entonces hasta hoy día, yo he vivido on and off en el Perú 33 años. Entonces, terminé la secundaria aquí, en el Perú. Y no sabía, pues, si iba a comenzar aquí, en el Ecuador, en dónde. De hecho, había hecho el bachillerato internacional en el Colegio Franco-Peruano, entonces el baccalaureado. Y esa es una educación que te hacía quedarte en el colegio 2 años más que lo normal. Entonces salías y ya tenías un nivel de conocimiento que era mayor al del nivel de entrada de la universidad. Entonces entré a la de Lima, pero me di cuenta que rápidamente que no, ahí estaba perdiendo el tiempo porque ya estaba repitiendo cosas que ya había hecho. Claro. Entonces dije, no, voy a ir al Ecuador a estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica allá, que es como entrar a la uni aquí. Okay. Era muy, muy buena escuela en ingeniería, una universidad estatal, pero realmente muy buena. Fui y efectivamente el nivel era un poco más, ya era inmediatamente demandante, pero como universidad estatal tenía muchas ineficiencias. Era una carrera larga de 6 años en la que al principio en realidad se dedicaban a descremar y a filtrar a la gente. Y yo dije, no, pues tengo una oportunidad de ir a estudiar afuera porque por el trabajo de mi padre había cierto aporte que le daban para la educación todavía de los hijos, incluso a nivel de universidad. Dije, yo tengo que aprovechar esto y empecé a buscar rápidamente universidad en los Estados Unidos. Y busqué según distintos criterios. En ese entonces había una guía telefónica y tenías que buscar criterios geográficos de qué tal era la carrera o qué tan costosa era la universidad. Claro. Y bueno, terminé escogiendo algunas y la primera que me aceptó es esta Hartford, que tiene una muy buena escuela de ingeniería. Es una escuela de ingeniería
financiada en Connecticut, que es el estado donde está Hartford. Hay una industria de la aviación y de la defensa que es muy, muy avanzada. Y hay una empresa en particular que se llama United Technologies que financió la escuela de ingeniería de esa universidad. Entonces, muy buena escuela de ingeniería. Entonces decidí entrar ahí. Pero al mismo tiempo veía pues los cheques que había que firmar, ¿no? Porque no todo estaba cubierto por este grant de Naciones Unidas. Y entonces me enfocaba muchísimo en lograr una beca. Pero las becas eran fundamentalmente para los americanos, no para los extranjeros. Entonces yo realmente tenía realmente las mejores notas posibles. Pero en primer año, en el segundo año, logré unas becas, pero eran chiquitas, $200, $300, mientras que a los demás les daban una beca completa. Así que por ese lado se explica un poco que a nivel de notas y a nivel de enfoque estuve muy, muy dedicado. ¿Tu papá trabajaba en las Naciones Unidas? Trabajaba aquí en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Tuvo 20 años en el Perú. Qué loco. No detecté acento, cuando me dijiste nací en Ecuador me quedé, pero interesante. 33 años en el Perú, en realidad 13 años en el Ecuador y el resto un poco estudiando en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, sí. Qué loco. ¿Y qué tal la experiencia en la universidad? ¿Trabajaste, bueno, en Estados Unidos hay más, ahora ya un poco acá, no sé, tener summer jobs, trabajos cortos, mira, para generar algo de caja también, ¿no? Sí, mi prioridad en ese momento era, a ver, yo creo que es importante saber, terminando el colegio, como te digo, comencé la de Lima, después continué en la Politécnica en el Ecuador, en la Politécnica de Quito, hasta que finalmente metí primera y engrané y fui a esta universidad en Estados Unidos. Entonces, como que en el camino mi comienzo fue lento. Pero una vez que entro a esta universidad en Estados Unidos, a Hartford, mi enfoque era hacerlo lo más rápido posible, porque era como que el mayor de los que estaban ahí. Me sentía que estaba atrasado. Y entonces, en lo que hacía en el verano, hice un par de veranos ahí, estudiaba y era profesor de laboratorios. Entonces, así fui, uno, sí, cachuleándome, y dos, consiguiendo los créditos para graduarme. Claro, para acelerar la carrera. Sí. Entonces, en vez de hacerla en 4 años, la hice en 3. ¿No? Sí, wow. Bueno, y ahí terminando esto, estudias en Oxford. Sí, ¿qué es lo que pasó? Como te dice que estaba yo pues muy enfocado y siempre es bueno estar enfocado, ¿no? Porque te ayuda a ser eficiente. Claro. Como estaba muy enfocado en los estudios de esta carrera de ingeniería eléctrica, que la terminé con muy buenas notas y en 3 años, parte de mi motivación era, me tengo que conseguir una beca. Como te dije, el primer año una beca, no hubo beca, hasta que en el tercer año, en el último en realidad, descubrí que había una beca que no tenía condición de nacionalidad. O sea, esta sí era abierta para el mejor estudiante de la clase que se graduaba, el mejor, el que tuviera el promedio más alto. Pero no solo eso, había que competir por calificaciones, había que escribir un ensayo y había una entrevista, pues una mesa así larga, con un montón de gente en que te entrevistaban y ¿por qué crees tú que debes recibir esta beca? ¿Por qué a ti y no a otro? Y esta era una beca, exacto, y esta era una beca financiada por un endowment, por un legado que había dejado un empresario británico que había radicado en Connecticut. Y en esa universidad había decidido establecer una beca que jugaba con los nombres de la universidad que está en la ciudad de Hartford, Connecticut, con otra ciudad en Inglaterra, de la cual venía este señor, que se llama Hartford también. Pero la ortografía de ese Hartford es con E en Inglaterra. Se pronuncia como A, pero es con E. Entonces, la beca originalmente era From Hartford to Hartford. Y Hartford, el segundo Hartford, es el nombre de uno de los colleges de Oxford. Ah, mira tú. Entonces, Oxford es una confederación de 30 y pico de colleges que conforman la universidad. Entonces, esta beca
la ganabas en función de pues, estos elementos Claro. que te dije, pero jugaba con el nombre de ser From Hartford to Hartford. Ya. Una beca que continúa y manda a un estudiante de la Universidad de Hartford todos los años, por 2 años, Ok, a Oxford. ok. ¿Y tú cogiste esa beca? Me gano esta beca. Ajá. Ahora, yo la había ganado diciendo que iba a volver a estudiar porque era una beca para hacer un segundo bachillerato. Ya. Entonces yo había escogido un bachillerato que se llama Ingeniería, Economía y Administración. Ok. Una triple disciplina muy interesante. Ingeniería, Economía y Administración. Sí, súper. En esa universidad tienen estas carreras triples. Hay otra que se llama PPE, Philosophy, Politics and Economics. Y esa es súper reputada. Esa la tienen por lo general, eso estudió PPK, eso ¿Sí? estudió Juan Manuel Santos, eso estudió Indira Gandhi, Margaret Thatcher. O sea, es una carrera súper amplia. Claro, porque combina cosas súper interesantes, Sí. ¿no? Que en la práctica lo necesitas. Claro. Entonces, no, yo había escogido esta Ya. de Ingeniería, Economía y Management porque quería, sobre todo la otra parte, la que no era ingeniería, porque la ingeniería ya la había hecho. Claro. Entonces, llegando a Oxford, que eso literalmente termino la universidad en los Estados Unidos, paro un mes y me voy a Inglaterra. Ok. Y llego a Inglaterra y digo, oye, pero nuevamente ingeniería. Y entonces se me ocurre esta idea loca le planteo a la universidad, oigan, ¿ustedes me aceptarían que yo en vez de hacer un segundo bachillerato en estas 3 cosas, más bien haga una maestría en una de ellas nada más, Ya. en economía? Y vieron las notas de entrevista, sí, dale, ok. Y me meto en una maestría en economía sin haber hecho economía antes. Ya. Esa fue, todavía Qué tengo divertida. pesadillas con eso. No, es que al comienzo estaba perdido. Claro, nunca lo habías visto antes. Y en ese grupo de gente, había gente brillante. Uno de ellos, hoy día el presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, era Sí. uno de los de la clase. Los profesores eran Nobel Prizes. Claro. Premios Nobel de Economía había 2 entre los profesores. Y yo, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir? Claro, o sea, nosotros bueno, inglés asumo que lo manejas muy bien, pero claro, es economía, esa terminología que no conoce. Era una disciplina completamente distinta, una ciencia social, ¿no? Una ciencia inexacta y yo esperaba pues respuestas exactas viniendo de ingeniería eléctrica. Ingeniero. Pues, o sí o no, Claro. o este es el número. En cambio aquí, asume tal cosa. ¿Cómo que asume? Esta parte no la vi Bueno, en la... ese fue el primer año. El segundo año la maestría, y lo bueno también es que la maestría era 2 años, no Ya. 3 como el otro bachillerato. Claro, Entonces, claro. el segundo año ya era puro matemáticas. Ya. Y entonces ahí los perdidos eran ellos. Y yo estaba más en mi cancha. Claro. ¿Y cómo hiciste ese primer año en donde no entendías mucho de lo nuevo? Pues hubo que hacer amigos. Claro, te juntas y dices, oye, explícame. Hubo que Yo hacer pongo- amigos. Yo pongo la comida. Ahí hice muy buenos amigos, pero había que buscar amigos o latinoamericanos o hispanoamericanos, pues que te entiendan un poco con los que había ¿Sí? más afinidad. Y entonces en la clase había dos españoles, Rafael de la Fuente y Cecilia García Peñalosa, muy buenos amigos, ambos siguieron eventualmente hicieron doctorados. Así. Y el otro era Rafael Ditela, un argentino, Ya. que también hijo del ministro Ditela de ese entonces, Guido Ditela, y hay una escuela una universidad, Torcuato Ditela ¿Ah, sí? en Argentina. Entonces, y Ditela hoy día Claro. es profesor en Harvard. O sea, todos estos eran buenísimos. Y yo, bueno, oye, explícame esto de la oferta y la demanda. Claro, Eco 1. ¿Cómo es esto? Explícame esta vaina. No, me tocó pues hacer aceleradamente todo el aprendizaje. Y sí, Claro. al final lo aprendes. Hay que leer muchísimo. Claro. El modelo de Oxford es lees. De una semana a la otra tienes que leerte 3, 4, 5 libros Nos- completos. Y te reúnes con tu supervisor y el supervisor te dice, a ver, ya, para la siguiente semana te da una lista de 15 títulos y tienes que hacer un ensayo sobre una temática en particular. No sé, la política económica, qué sé yo, para desarrollar tal o cual Claro. iniciativa. Y nada, te toca ponerte al día. Wow. Entonces, sí, al final del primer año ya. Claro. No,
Pero la ya estás manejaba. acostumbrado porque habías acelerado lo otro, ¿no? O sea, me parece que como tuviste tú este ímpetu de vamos a hacerlo en 3 y no en 4 años, bueno, ahora también te toca acelerar, ¿no? Pero ya... Sí, lo cierto es que eso te da la seguridad de que puedes hacerlo. Claro. O sea, una cosa es cómo está trazado el camino, y el camino del bachillerato de Estados Unidos era de 4 años, pero sí, lo hice en 3. Claro. Hay capacidad de acelerar las cosas, y lo mismo sucedió en la maestría en Inglaterra, ¿no? Qué bueno. Y de ahí, bueno, acabaste 2 años y ¿qué hiciste luego? Bueno, ahí era ingeniero eléctrico y economista. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tiras una moneda. No, regresé ahí. Para ese entonces, cuando yo ya termino la maestría en Inglaterra, ya en el Perú no había nadie de la familia. Mis hermanos habían ido cada uno por su cuenta a las universidades y habían terminado regresando al Ecuador. Ya. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el menor. Menor. Y en cambio, mi papá ya se había jubilado, y yo llego un año después, y al jubilarse regresaron al Ecuador, mis padres. Yo llego un año después, en el 93, al Ecuador. Ya. Y sí, pues, Claro, que ¿qué eres haces? ingeniero o... Y ahí hay una de las cosas que realmente no pude evitar, pero que yo siempre aconsejo a la gente que ha trabajado conmigo, sobre todo los chicos, que procuren, al hacer la maestría, trabajar primero, antes de hacer la maestría. Coges experiencia. Porque ¿no? además le agarras ganas y necesidades a la maestría, que de otro modo no... Bueno, yo fui a hacer una maestría sin saber ni siquiera qué iba a estudiar, Claro. ¿no? Pero cuando tú empiezas a trabajar, tienes un bachillerato, empiezas a trabajar en una empresa, sabes si te gusta Claro. tal o cual sector, banca, por ejemplo, defines que te gusta banca, y entonces vas por una maestría que te ayude en banca. Yo no tuve ese beneficio porque yo me gané una beca, y la beca había que hacerla en ese instante, Claro. ¿no? Entonces regreso al Ecuador y empiezan un poco las entrevistas en sector productivo, sector, incluso me metí a ver si es que la Academia Diplomática, me admitieron la Academia Diplomática en el Ecuador, pero no continué ese camino porque eso era ya una decisión de muy largo plazo. En ese instante, que era convertirte en servidor público. Yo no la tenía tan clara como para hacer eso. Lo cual no quiere decir que no sería servidor público, pero en ese momento no la tenía clara. Y además era un sacrificio económico, porque tenías que ir por un camino que podía ser muy duro al principio. Y tuve esta entrevista que me organizó un tío. Me dice, váyase a Guayaquil a hablar con el señor Marcel Aniado, quien es el presidente del Banco del Pacífico. Okay. Banco. Yo soy ingeniero eléctrico con maestría en economía. Fui a esta entrevista y ahí yo creo que ahí comienza pues nace mi carrera profesional, porque este señor me recibe y me hace un par de preguntas, y en esas 2 preguntas, una entrevista que había durado 15 minutos o 20, pero me preguntó 2 cosas. Una, que es muy, muy propia de la realidad del Ecuador, pero es importante compartirla. Me preguntó, ¿de dónde es usted? Esto es en Guayaquil. ¿Ya? Entonces yo respondo, yo soy del Ecuador, yo soy ecuatoriano, porque sí, tenía medio pinta de gringo. Pensé que estaba preguntándome si era gringo o no, ¿no? Me parece que dices tenía. Y me dice, no, usted no es ecuatoriano, usted es quiteño. Esa es complicada, pues, porque es cierta, el Ecuador es un país con unas divisiones regionales muy marcadas, ¿no? Para usted ser ecuatoriano tiene que venir a Guayaquil. A hacer su conscripción en Guayaquil, a conocer el país, porque ustedes los quiteños le tienen miedo a Guayaquil. Y es cierto, son culturas muy distintas, muy distintas. Uno es un mundo de la sierra, con otros valores, y el otro, el mundo empresarial, el emprendedor de Guayaquil, es acelerado, dinámico, la gente súper abierta, puede ser muy agresiva, y eso es lo que al serrano pues le cuesta, ¿no? Y ciertamente a mí me costaba. Segunda pregunta, ¿usted sabe lo que hacemos aquí? Banco líder del país, intermediación financiera, toman depósitos del público, colocan crédito. No.
Aquí lo que hacemos es contribuir al desarrollo del país. Y lo hacemos a través de eso que dice usted. Con esas dos preguntas yo, pum, firmé. A las 2 semanas estaba trabajando ahí. ¿En serio? Claro, porque llegabas, porque la segunda lo que hace es resonancia con alguien que ha estudiado, que ha vivido fuera de su país y que tiene ganas de regresar a contribuir, a hacer algo, a devolver. Y eso para mí era la puerta abierta para eso. Interesante. Entonces entro ¿Y qué sucedía también? La banca es una industria muy acostumbrada a que originalmente la gente no estudiaba banca. Okay, claro. Carrera propiamente académica de banca, en realidad lo que tienes es finanzas, hoy día economía, etcétera, claro. Afines, pero banca per se es más un oficio que se aprende. Muchas de las grandes banqueros de la historia son gente que comenzó en la caja. Comenzó en la caja. Claro. John Major, el que fue primer ministro de Gran Bretaña, el Reino Unido, había comenzado como cajero en Standard Chartered Bank, el lugar en el que yo trabajé después. Entonces, así comienza la carrera en banca. Ya. Entro por el Banco del Pacífico y claro, aprendes y descubres todo un universo que es en realidad una gran palanca. La banca es un agente económico fundamental que es una palanca para el desarrollo. Y entonces el tener la oportunidad de entrar a trabajar en esa palanca y darse cuenta de eso, eso es lo que a mí me abrió los ojos, ¿no? Que esta es efectivamente un camino para contribuir al desarrollo de tu país. ¿Y es donde decidiste quedarte en la banca? Y entonces ahí entré, sí, entré al mundo más tecnológico e internacional, porque por mi perfil tenía pues la parte internacional, la economía, haber estudiado en Inglaterra, en Estados Unidos, los idiomas, etcétera, y también tenía la parte tecnológica. Entonces lo ideal en ese momento para el banco y para mí era el área internacional, es decir, la que maneja las relaciones internacionales del banco, que por lo general es captadora de crédito. Los bancos locales suelen necesitar crédito para operar en el mundo de otros bancos más grandes. Entonces yo estaba en la parte receptora y además lo internacional también te conecta con el producto comercio exterior. Y en ese momento el Banco del Pacífico estaba queriendo implementar lo más moderno de tecnología en comercio exterior y me encargaron a mí el proyecto. Entonces yo estuve pues negociando plataformas digitales en ese momento, estoy hablando hace 30 años casi. Pero sí, es cierto, 20 y pico de años. Y esa fue mi primera carrera, estuve ahí 4 años. Y de ahí, bueno, te cambias al Standard Chartered Bank. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Lo buscaste tú? ¿Te buscaron? Al término de estos 4 años, al cabo de 4 años con Pacífico, el Ecuador entra, y esto es un episodio penoso de la historia del país porque entra un proceso de deterioro muy acelerado del sistema financiero. De la mano con el deterioro fiscal del país. Y sin ir mucho en detalle de eso, la banca ecuatoriana estaba quebrando, estaba a punto de quebrar. Y de hecho ya el ambiente interno no era sano. Y para mi primer trabajo yo no tenía por qué estar metido en eso. Entonces empecé a mirar por la ventana y como yo estaba en este lado de la mesa recibiendo crédito, muchas de mis contrapartes eran los bancos internacionales. Pues. Visitaban el Swiss Bank, visitaba el JP Morgan, el Citibank, todos ellos, y visitaba Standard Chartered. Y un Standard Chartered un día me dice, oye, estamos necesitando a una persona que cubra la cartera nuestra de negocios Ecuador y Bolivia, pero la oficina es en Lima, basado en Lima. ¡Wow! Súper. Banco británico, ya había estudiado en Inglaterra, que me da un camino de regreso al Perú, que es el país donde yo he vivido buena parte de mi vida y me encantaría regresar. Para además, estando allá, cubrir el Ecuador y Bolivia, perfecto, ¿dónde firmo? Entonces entré y bueno, rápidamente Standard Chartered en esa época estaba en una fase de crecimiento y de entrar a América Latina. Habían comprado Extebandes,
que se convirtió durante 5 o 6 años en Banco Standard Chartered, un banco local, que operó hasta el año 2005. Y bueno, yo hice carrera ahí, entré en una fase de crecimiento de ese banco, Sí. Y rápidamente pues me fueron encargando más. Pasé a tomar la cartera no solo de Ecuador y de Bolivia, sino de Perú, y al cabo de unos años estaba manejando toda la cartera de América Latina, excepto Brasil. Y eso fue lo que estuve haciendo por muchos años, que es ser el banquero de los bancos, como este, por ejemplo, como el Grupo Pichincha. Ok, ¿y cómo...? Y eso es algo que me interesa mucho preguntar siempre, es ¿cómo fue tu primera experiencia siendo jefe de alguien, teniendo gente a cargo? Porque también es un mundo, ¿no? Sabes que esa era una inquietud que ya al cabo yo había tenido mis 4 años en el Ecuador, en Pacífico no era jefe de nadie. Ahí era un grupo chico de gente, había servicios compartidos, pero yo no tenía nadie a mi cargo. Entro a Standard y a los 2, 3 años yo ya decía, aquí mi siguiente paso tengo que manejar un equipo. Claro. Y sentía cierta ansiedad, porque claro, eso es algo que también puede que aprenda ciertas reglas, pero en realidad es quién eres. Claro. ¿No? Y tenía que enfrentar esa prueba. Y yo creo que en realidad no hubo ningún trauma inicial. Yeah. Fue simplemente, soy quien soy, y traté de manejarlo de la manera más sincera posible y me fue bien. Yo creo que no tuve desde el principio ningún trauma de ser. Ciertamente lo más difícil de ser jefe es cuando tocan las partes difíciles de las corporaciones, que es desvincular personas por una u otra razón. Y esa es la más dura. Durísimo. Es la más dura, pero esa era la que había que enfrentar, así, literalmente, vamos con esta y hay que hacerla. ¿Y cómo...? Pero hay que hacerla nuevamente, con la misma sinceridad, como quien eres. Claro. O sea, como quien eres, explicando las cosas y siendo transparente. ¿Cuántos años tenías? A ver, esto debe ser 2001. Ya. En el 2000. Ya. 2000. O sea, al año y medio de haber entrado a Standard, ya tuve directamente personas a mi cargo, 2 personas. ¿Y qué tipo de jefe eras entonces? ¿Qué tipo de jefe? Que no necesariamente Mira, yo siempre he visto mi posición de jefe como la de capitán de equipo. Siempre lo he visto así, porque nunca creo que tengo la autoridad para ser jefe de nadie si no soy capaz de acompañarlos en el trabajo. Claro. Entonces, yo era jefe de cosas que yo sabía hacer. O sea, jefe de analistas cuando yo comencé de analista. Claro. Entonces, capitán de equipo, dar ejemplo de cómo se hacen tales o cuales cosas y sí, dar instrucciones de qué es lo que hay que hacer y corregir el camino cuando hay que corregirlo. Y ser pues exigente, pero justo al mismo tiempo. Claro. Y bueno, ahí te gasté ¿cuántos años en Standard Chartered Bank? Standard en realidad fue una carrera Sí. larga porque fueron dándose los crecimientos y las etapas corporativas que me ayudaban a mí a crecer, Claro. que no necesariamente era crecimiento del banco, porque en el 2005, ¿qué sucedió? El banco decide cerrar su operación local. Y eso, claro, significó que de pasar de 300 personas a 50 personas se pasó a 15. Wow. Cerras la operación local y dejas de ser un banco, pasas a ser una oficina de representación, Claro. que desde el punto de vista de la estrategia del banco tenía mucho sentido. Pero claro, para mí fue un crecimiento, para la mayoría fue, aquí se acabó. Ahora, lo que es cierto es que muchos de estos colegas se recolocaron inmediatamente en la banca y súper bien. Súper bien. Entonces, esos cambios siempre hay que entender que los cambios traen oportunidades y no necesariamente esos momentos duros de desvinculación son desconocidos. Claro. Pero a la vuelta en algunos casos de días, otros casos semanas o pocos meses, la recolocación te da oportunidades de recomenzar y son muy buenas. Claro, porque tú dirigías toda la operación local, ¿no? Toda la operación de Perú y pasaste a un puesto regional, creo. El puesto regional no era un puesto de Perú en un rol que me dieron a mí. Y desde Lima yo gestionaba a 5 oficinas de representación, Argentina, en Chile, Colombia, Perú y México. Y el equipo estaba distribuido. Entonces es interesante porque eso también te enseña a dirigir a la distancia.
Claro, eso es lo que como es distinto estar en la oficina y verle la cara a la gente que, oye, tengo otra Mira, cultura, tengo otros hábitos, ¿no? la clave de eso es que primero dirigir a la distancia tienes que tener gente que es efectivamente la mejor posible, gente en la que confías. Porque no estás ahí, no estás ahí para ver si llegan a la hora, porque esa en realidad no es mi tipo de jefatura. A mí no me interesa estar vigilando si la gente llega a la hora, lo que interesa es si la gente produce. Claro, si logra el resultado. Si No. produce, si está comprometida, si tiene los valores adecuados. No te digo que fue libre de problemas, de vez en cuando te encuentras con una manzana que no es la correcta y tienes que lidiar con esos problemas que sí, cuando no estás ahí, esos problemas son más lentos en detectarse. Claro. Pero lo cierto es que la empresa moderna, esta industria en la que estamos, está acostumbrada a funcionar así. Yo he trabajado en un banco global, un estándar, un banco de 90,000 personas en 60 países, y mis jefaturas estaban una en Nueva York, otra en Singapur, dos en Singapur de hecho, dos en Nueva York y dos en Singapur. Entonces tenías que coexistir con el hecho de que tienes varios jefes. Claro. Y mientras tú estás durmiendo, otros están trabajando. Claro. O sea, los mails llegaban todo el tiempo. Claro. Domingo a las 2 de la mañana ya estaba lleno el teléfono. Wow. ¿Y qué fue tu mayor logro cuando estuviste en Standard Chartered Bank? Mira, ahí, ¿Cuál fue si tu quieres, lo interesante es que el propósito y la motivación de contribuir al desarrollo ya no es pues del país nada más, se convierte de un país más grande, de un país que es la suma de países, ¿no? De una región. Y yo siempre buscaba entenderlo así y tenía ese sentido, porque el otorgar crédito desde una entidad global a una región compleja, difícil, América Latina no ha sido pues el mejor alumno o el mejor sujeto de crédito históricamente. Pues, si sumas la cantidad de defaults, el premio se lo llevan los países latinoamericanos, ¿no? Claro. Entonces, poder interpretar para una organización global qué es América Latina, ese es mi gran logro. Interpretar, ¿no? Convertirte en la bisagra, porque esos roles comerciales, porque yo tenía un rol comercial, si bien era un rol de gerencia, pero un rol de gerencia de un equipo comercial. Claro. Entonces, mi responsabilidad en la corporación era comercial. Tuve una subresponsabilidad, obviamente, de gobierno corporativo, de gestionar equipos, pero la parte más importante era la comercial. Claro. Y esa parte comercial es como te digo, eres el intérprete para lograr o no, porque tienes que defender ambos intereses. Primero estás mandando a defender el interés del quien te emplea. Yo tengo que defender la salud del balance de Standard Chartered Bank en ese momento. Pero tengo que hacer buen negocio para unas relaciones con clientes, que eran clientes bancos, y en algunos casos ya más que bancos, estás hablando de países. Claro. Y lograr eso, solo se puede lograr eso con credibilidad. Credibilidad hacia ambos lados, hacia tus clientes y hacia quien te emplea. De que efectivamente, mira, cuando hay que tomar una decisión por criterios que no están necesariamente escritos, les demuestras que, mira, te he demostrado hasta ahora que no me he equivocado en esta y que siempre te he dicho lo que pienso y lo que es, y por ese camino vas. Y de ahí tú te quedas hasta el 2015 y de ahí pasas a, bueno, al banco financiero, ¿no? 2015 lo que sucede es, hay un gran episodio de la vida de la industria financiera que todos lo conocen, que es la gran crisis financiera, que transforma a la banca internacional y transforma cómo es el tratamiento geopolítico de la banca. Los americanos, de la mano con los eventos penosos del 11 de septiembre del 2001, aprueban una ley y crean una infraestructura legal que realmente se pone en movimiento y empieza a tener tracción con la gran crisis financiera, en que el mercado y los contribuyentes le exigen a los reguladores actuar
Claro. Y gobernar una industria que les había costado a los contribuyentes millones, los ahorros. O sea, fue un episodio que tanto en Europa como en Estados Unidos fue traumático. Entonces, la exigencia hacia los reguladores hace que los reguladores empiecen a morder, empiecen a ejercer presión sobre la industria financiera, y toda la banca entra en un proceso de repliegue y de aversión a ciertos riesgos que anteriormente no eran percibidos como tales, pero habrá más riesgos vinculados a estos eventos y a este nuevo orden geopolítico. Entiendo. Entonces empiezas a escuchar términos como prevención de lavado de activos, que lo conocemos nosotros en el mundo andino de toda la vida por la industria de la droga, y el financiamiento del terrorismo. Ese financiamiento del terrorismo, que es más el tema geopolítico que menciono, es el que hace que la industria, incluido donde yo trabajaba, se repliegue. Entonces, lo que era una senda de crecimiento se convierte en una senda de regreso, y yo ya no vi pues el crecimiento. Más bien, para mí era claro que ya lo natural es que mi posición se consolide y deje de existir, y ya para mí no era una oferta de carrera profesional. Entonces, nos despedimos luego de 18 años con mucha pena, pero con muy buenos términos, y inmediatamente pues tenía un mundo de clientes en la industria, y el primero en ofrecerme o invitarme a unirme a ellos fue el Grupo Pichincha, justamente al final del 2015. Y eso se materializó porque no había nada concreto, era una invitación abierta. Y lo concreto fue una posición en el directorio del Banco Financiero. Como director independiente, ¿no? Eso fue en abril del 2016, y estuve durante los meses de ese año hasta diciembre como director independiente. Y bueno, y de ahí pasas a gerente general adjunto, y ahora en la posición que ocupas, ¿no? De gerente general. Ahí yo creo que sin quererlo o sin conocerlo, yo ya se estaba gestando un poco los procesos de transición y de consolidación del grupo Pichincha, más de ordenamiento a nivel corporativo. Entonces me invita el gerente general de ese momento, Esteban Hurtado, a unirme a la administración, y se da la sucesión de la gerencia general a principios de este año, y yo estoy pues en este rol desde marzo, ¿no? Ahora, ¿fue el plan inicial que tú pases de ser directora luego gerente general, o fue algo que No, nunca estuvo sobre la mesa nada en ese sentido, pero para mí yo sí tenía una visión clara de que dentro de este grupo iba a haber oportunidades, porque el grupo es un grupo con grandes potenciales, en Ecuador, en el Perú, en Colombia, en otros países, y por la realidad económica del Ecuador o de política económica, esos potenciales han estado embalsados. Y en la medida en que cualquier cosa cambiara, ese potencial se iba a liberar. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Ahora, ¿no? Entiendo. Ahora, ya mirando hacia atrás a toda tu carrera, te voy a preguntar lo que te dije es, ¿qué error has cometido donde dices, bueno, aprendí, pero fue un error que en ese momento no me di cuenta, no fue un error que cometí? ¿Alguno del que te acuerdes? A ver, tanto como un error es qué cosas hubiera hecho distinto, ¿no? Pocas hubiera hecho distinto. Yo creo que la secuencia de lo que te he contado la repaso y siempre estoy muy cómodo con ella. Quizás la velocidad a la que ciertos cambios se dieron. Cuando ves 18 años con una organización y comparo con el año y medio que llevo con el Banco Financiero, la cantidad de cambio y la cantidad de aprendizaje y transformación que puedes lograr en un año y medio no compara con los 18 años en los que sí, ahí estaba moviéndote a otra velocidad, ¿no? Entonces, ciertamente me gusta mucho esta velocidad. Entonces, claro, en su momento nunca me molestó estar el tiempo que estuve en Standard, pero cuando miro para atrás digo, wow, le metí 18 años, y en 18 años mira todo lo que hubiera podido hacer comparando con la velocidad a la que voy hoy día, ¿no? Ahora, ¿no?
Ir más rápido. Son tiempos, cierto es que son tiempos distintos y porciones de la industria muy distintas. Claro. Esa porción de la industria en la que estuve sigue siendo muy válida, súper interesante, tiene características que son diametralmente opuestas a esta. Claro. Por ejemplo, la exposición global, los lugares a los que estás, la gente con la que conoces, los mercados a los que estás expuesto dentro de una organización como estándar, eso es irreemplazable, Claro. irreemplazable. Y, pero las velocidades son distintas. Claro, son ¿no? otras, ¿no? ¿Y algún consejo del que te acuerdes hasta hoy de que digas, bueno, esto en su momento me ayudó bastante? Mira, Todavía me ayuda. No sé. Un consejo, me acuerdo cuando se dio la oportunidad, obviamente no todas las oportunidades estaban ahí diseñadas para mí, no es que alguien había trazado el camino, tú tienes que pararte y decirlo, ¿no? Tú cuando ves que, el banco va a cerrar en el Perú, alguien se tiene que quedar a cargo, pues. Claro. Yo no necesariamente era el único posible, pero hay que levantar la mano y decir, ¿por qué tú lo vas a hacer? O sea, realmente hay que ponerse en posición competitiva y decir, a ver, yo lo voy a hacer. Y ese paso, dependiendo del carácter de uno, te puede costar más o menos. Hay gente que no lo da. Hay gente que no se atreve a darlo. Hay que atreverse a levantar y decir, toc, toc, toc. Jefe, yo quiero hacer eso. Ajá, ¿y por qué? Porque tal y tal y tal. Muy bien, ok, pero no me puedes defraudar. Esa fue la conversación. Interesante. ¿Qué tuviste con tu jefe en ese...? Con el jefe de mi jefe, en realidad. Ya. ¿no? Que no era saltarme, en realidad, a mi jefe. Había apertura y había autorización y una buena relación con el jefe de mi jefe, entonces, quiero esto. Y después mi jefe directo le dije lo mismo y ya, perfecto, muy bien. Qué bueno. Hay que dar esos pasos, ¿no? Claro. Dale, Julio. Mira, eso es. Gracias a todos por escuchar.